El derecho a consumir marihuana. Resumen: este artículo aborda el reconocimiento legal que hace el Estado colombiano del derecho ciudadano al consumo de drogas como la marihuana y las condiciones reales para ejercerlo. A partir de un enfoque etnográfico y con una perspectiva crítica de la guerra contra las drogas, el artículo muestra, de un lado, cómo el consumo legal de marihuana en un contexto de política de drogas marcada por la prohibición que mantiene prohibida la producción y venta de cannabis, trae consigo una serie de dificultades que niegan de facto el derecho del ciudadano a consumir marihuana. Esa situación de exclusión de los consumidores de marihuana, de otro lado, ha desempeñado un papel central para que los consumidores constituyan organizaciones cannábicas y actúen públicamente para reclamar y ejercer el derecho a consumir marihuana, o sea, el derecho a decidir sobre el cuerpo. Palabras clave: marihuana, marihuanofobia, guerra contra las drogas, derechos, prohibicionismo. ¿Cómo puede una persona perder el derecho a su cuerpo? Y que no vacilemos en responder así: una persona puede perder el derecho a su cuerpo del mismo modo que puede perder el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad, a saber, porque alguien le despoje de él. SFASF, 2001, p. 38. Introducción. Este análisis tiene como punto de partida el reconocimiento por parte del Estado colombiano del derecho ciudadano al consumo de drogas como la marihuana. La Corte Constitucional de Colombia reconoció por medio de la sentencia C-221 de 1994 el derecho a la dosis personal, al porte y al consumo de ciertas cantidades de drogas ilegales para uso personal. La Corte insistió en el carácter fundamental de los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, que en este caso concretan su contenido sustantivo en el acceso legal del ciudadano a las llamadas drogas ilegales como el cannabis. Esta directriz constitucional es invocada como sustento de las continuas demandas que los consumidores de marihuana interponen ante diferentes instancias estatales, ya que en la vida diaria y en los distintos espacios públicos se prohíbe, por la vía de los hechos, ejercer su derecho a drogarse, a la embriaguez o a consumir marihuana. Esta investigación tiene alcance nacional porque aborda una forma organizativa de tal dimensión: 1. La legalidad del consumo de marihuana en Colombia. La Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes, en el artículo 51, capítulo de las contravenciones, establecía como sanciones por porte o tenencia de marihuana las siguientes: por primera vez, en arresto hasta por 30 días y multa en cuantía de medio, 1-2, salario mínimo mensual. Por la segunda vez, en arresto de 1 mes, a 1 año y multa en cuantía de medio, 1-2, a 1 salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los 12 meses siguientes a la comisión del primero. El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentra en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto. p. 15. Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 1994. Una de las razones de peso de la Corte Constitucional para excluir el artículo y a la vez admitir la legalidad del consumo de drogas como la marihuana, la resume César López, Londoño, 2015. En la sentencia C-221 de 1994 se estableció que la penalización del consumo de la dosis para uso personal contemplada en el artículo 51 de la Ley 30 de 1986, llevar consigo, conservar para su propio uso o consumir, vulnera. 2. Los consumidores echados a la calle. El marco legal que admite el porte de marihuana en cantidades superiores a 20 gramos con el fin del autoabastecimiento y que establece la casa como el ámbito privado para el consumo es un enunciado vulnerado persistentemente en la cotidianidad. La discriminación hacia los consumidores empieza en casa y con sus familias. Los jóvenes consumidores de marihuana no lo hacen en casa porque su familia, especialmente los padres, ejercen la prohibición. Hay muchas personas que de pronto, hacen uso de la cannabis pero no le pueden decir a nadie, nadie se puede enterar si no sería terrible. Gente que de pronto ha fumado durante muchísimos años pero que jamás se ha atrevido a afrontarlo con su familia. Me pueden expulsar de la casa. Van a pensar que me voy a volver un habitante de calle o que voy a resultar quién sabe en qué tipo de condiciones. Mauricio Romero, Huerta Rebelde, Bogotá, Comunicación Personal, septiembre de 2015. En la familia, según los relatos de los entrevistados, la política de la prohibición y la guerra contra las drogas se coló bajo la figura del miedo al enfermo y al delincuente, condensada en la dura realidad del habitante de calle. Consumir marihuana es percibido por algunos miembros de la familia como el camino a su perdición y la de los demás, el mal ejemplo. Las familias,
especialmente de estratos bajos, no quiere entender como miembro un indigente en potencia, el marihuanero. La política del miedo a las drogas constituye una forma de educar a los jóvenes. 2. Esta educación no es solo dar contenidos, conlleva una serie de prácticas. Las advertencias hacen parte de esta educación, las realizadas por los padres a sus hijos terminan, quizás sin pensarlo, en amenazas. No es solo que la familia repita el discurso prohibicionista de que las drogas per se son malas y peligrosas o que sus consumidores son enfermos y delincuentes, es algo más grave aún. Según narran los entrevistados, los familiares en su afán de prohibir el consumo de marihuana u otra droga ilegal porque las legales no están en discusión, ejercen una autoridad carente de información y conocimiento científico sobre las drogas, imponen obediencia fundada en el miedo, en el uso de la violencia. Todo por salvar y proteger a sus hijos del vicio. Y en aras de ese amor salvador, existen padres que han expulsado a la calle a sus hijos por consumir sustancias como la marihuana. 3. El castigo empieza con la reprimenda, pasando en algunos casos por la paliza porque el chico llegó a casa con los ojos rojos y oliendo a marihuana, hasta culminar con la expulsión del hogar, porque aquí no viven viciosos. Expulsar al consumidor es una práctica que se reproduce en otros espacios, por ejemplo, en el sistema educativo. A un joven que encontraban en un colegio fumando marihuana lo más probable que hacían era expulsarlo, del colegio rápidamente, porque bajo el concepto de que una manzana podrida pudre el resto, entonces había que sacar a ese usuario para que ese consumo no se propagara en las instituciones. ¿Eso qué generó? Una desescolarización muy grave que, pues solo es una forma de negar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. David Ponce, Comunidad Canábica Colombiana, Medellín, Comunicación Personal, marzo de 2015. Echar parece ser el verbo que sectores de la sociedad conjugan a la hora de atender o tratar al consumidor de cannabis. La echada es una constante en los relatos de los consumidores de marihuana entrevistados en este estudio. Algunos la han vivido directamente, otros conocen historias cercanas y cada uno siente que ese es el riesgo que corren por consumir marihuana avalada por la ley. Bajo la política del miedo, los consumidores buscan los medios posibles para evitar 3. Represión social y abuso policial. Los consumidores de marihuana, especialmente los jóvenes, no pueden hacerlo en sus casas ni en otros lugares, lo cual los ha llevado a ocupar de manera masiva y regular diferentes parques del país. Unas 763.000 personas consumieron marihuana en el último año, de las cuales 607.000 son varones, indicaría el 79%. En Colombia, al igual que en la gran mayoría de países del mundo, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo. Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, p. 77. A tal punto llega su presencia que ahora aparecen como una problemática en la agenda de convivencia y seguridad de las alcaldías de las principales ciudades capitales de Colombia. Esta no es una preocupación nueva ni para las alcaldías ni para algunos sectores de la sociedad. La historia colombiana del trato al consumidor de marihuana registra intereses coincidentes con la prohibición y la guerra contra las drogas o derivados de esa política. Un mundo libre de drogas es un principio que no puede desligarse, por ejemplo, de los procesos directos o colaterales, de conformación de grupos de limpieza social para exterminar a los consumidores de cannabis. Los mismos vecinos del barrio se encargaban y mataban los viciosos, como decían en ese tiempo, pero se encargaban y hacían unos grupos al margen de la ley, e iban y les daban machete. En ese tiempo no existía tanto la bala, pero si mataban a machete por el mero hecho de una persona consumir marihuana. Olmes Ortiz, Comunidad Canábica Colombiana, Medellín, Comunicación Personal, mayo de 2015. Este relato del presidente de la Comunidad Canábica Colombiana evoca los años 70 en Medellín, cuando él empezó a consumir una planta que considera sagrada. Las masacres en lugares donde los consumidores de marihuana suelen reunirse hacen parte de la historia de represión contra estos ciudadanos. Pero esta historia es una historia viva. Por ejemplo, Diego Mauricio Urrea, Consume Responsabilidad, Armenia, Comunicación Personal, marzo de 2015, contó recientemente, los panfletos amenazantes todavía aparecen en algunas localidades advirtiendo que van a acabar con los problemas del sector, con los marihuaneros, las putas y los maricas. En Medellín y en otros lugares del país, bajo el estigma marihuanero, Goffman, 2003, los grupos armados de distinta naturaleza han acudido a las llamadas acciones de limpieza social como forma de ganar aceptación. En esas labores los marihuaneros han sido los primeros en ser perseguidos hasta el punto del asesinato, la consumación del odio promovido por la prohibición hacia el marihuanero, marihuanofobia, la promoción dogmática de un mundo libre de drogas, sin consumidores. Las sistemáticas echadas a las que se encuentra sujeto un consumidor de marihuana soportan la práctica del exterminio.
Y aunque esta práctica extrema de trato al consumidor ha disminuido, según reconocen los consumidores consultados, esto no significa que la represión haya desaparecido. A la conflictividad que vive un consumidor de marihuana se agrega la tensión constante con la policía. Como se señaló anteriormente, en la actualidad la conflictividad por el consumo de marihuana en espacios públicos donde está legalmente prohibido consumir, pero donde finalmente quedan confinados los consumidores, está centrándose especialmente en los parques. Los vecinos regularmente son quienes solicitan a la policía que cuide el barrio y el parque porque, según afirman ellos, se está poniendo peligroso. Pues allá llegan muchachos a fumar marihuana y, a hacer vaya a saber qué otras cosas. La policía hacía rondas de seguridad en respuesta a la petición de los vecinos, quienes consideran que la mera presencia del marihuanero en el parque es sinónimo de peligro, porque el humo les molesta, porque consideran que es un mal ejemplo para sus hijos. En la ciudad de Medellín, por ejemplo, este tipo de demanda, entre otros factores, condujo a la promulgación del Decreto Municipal 1662 de 2014, del 15 de octubre de 2014, que estableció la creación de un modelo de atención para la prevención de los riesgos a la seguridad ciudadana y el control a indisciplinas sociales, denominado Centros Especiales de Protección a la Vida, del municipio de Medellín, destinados a la protección a la vida e integridad de las personas que son conducidas por encontrarse en alto grado de excitación o embriaguez, o usando o consumiendo sustancias alucinógenas que produzcan dependencia física o psíquica, o que sean sorprendidos en flagrante contravención de policía, cuando el hecho se realice en lugar público o abierto al público. Bajo el amparo de este decreto, que en teoría cobija a todo tipo de persona, que se encuentren en alto grado de excitación o embriaguez, o consumiendo sustancias alucinógenas, los operativos policiales han estado centrados en la captura de los marihuaneros en los parques. La autoridad